El objetivo de este video en los próximos 35 minutos y 20 segundos es explicarte el concepto de estacionamiento con coordenadas y saber interpretar los valores que la estación bota cuando nos orientamos con estas coordenadas. Ahora vamos a entender un poco el concepto de estacionar con coordenadas o Orient Weight Coordinates. Para poder hacer esa orientación por coordenadas se necesitan dos puntos conocidos. Para este ejemplo tengo el delta 1 que está como este 15, norte 25 y elevación 0. Y tengo el delta 2 que está como este 23, norte 23 y elevación 0. Cuando vamos a campo, estos dos puntos están marcados con un mojón o con una placa, son fáciles de reconocer. El topógrafo decide ubicarse en alguno de los puntos y el cadenero en el otro punto. Vamos a suponer que el topógrafo se ubica en el D1 y el cadenero se ubica en el D2. Observen que en planta el ángulo azimut entre el punto D1 y el punto D2 es un ángulo de 97.125 y la distancia física entre D1 y D2, la proyectada o la reducida, es 8.06. Cuando a la estación le digamos que este es nuestro punto de referencia y este es el punto de mira atrás, él nos tendría que dar la coordenada del sitio y un valor de 0, 0 como diferencia para llegar ahí. Si nos da un valor mayor a 0, 0 o muy grande, significa que el cadenero no está posicionado en el punto correcto o hay un error en esos puntos que tenemos referenciados. Para eso necesitamos saber algo. Esta distancia que está en este momento de 806 y este ángulo de 97.125. Vamos a abrir el simulador. Y en el simulador vamos a decirle lo siguiente. Para poderse estacionar, usted se va a ubicar en Program. Primero la flechita hacia la derecha, le vamos a dar Enter y la primera opción, Setup, Station Setup, le vamos a dar Enter. Aquí entra un menú donde nos muestra cómo va a tener referencia para el posicionamiento. Le vamos a dar F4 y aquí hay una serie de combinaciones donde con la flechita yo puedo ir cambiando. Para este ejemplo a mí me interesa Orient with Coordinates. ¿Por qué? Porque tengo dos puntos conocidos. Le voy a dar F4. Aquí ya me aparece el D1 porque es un punto que yo ya había almacenado en el proyecto. Yo le puedo decir que lo busque. Aquí aparecen todos los puntos que existan dentro del proyecto. Le voy a decir que quiero continuar. Después me pregunta cuánto es la altura del instrumento, el HI. Y nosotros vimos que el instrumento que nosotros tenemos es de 1.55.
la altura en este caso de la estación. Ya lo verificamos. Como necesito darle 1.55, le digo input F3. Aquí aparecen los números del 1 al 4, le doy F1, le doy 1, ya tengo 1 metro, me corro hacia la derecha, escojo F2 porque ahí está el 5, escojo F1 que es el 5, escojo F2 para el menú de nuevo y escojo F1. Ahí ya le dije que la altura de ese punto iba a ser 1.55 y enter. Le voy a dar continuar, F2, y él me pregunta que cuál es el punto destino, el target, o el punto de mira atrás, que también le llaman. Como yo ya lo tengo almacenado en una lista, le voy a dar F1, y mi punto es el D2, para este ejemplo, el D2. Le doy continuar, aquí me dice que el D2 tiene una altura del instrumento de 1.50 y nosotros vimos que la altura del prisma yo la tenía en 2 metros. Entonces le voy a dar enter ahí y voy a ponerle 2 metros. Ya está de 2 metros. Ahora, ahí ya le estoy indicando todos los datos, pero como esto es un simulador, hay que indicarle supuestamente dónde se paró la persona con respecto a ese punto. El ángulo vertical, el ángulo horizontal, pues ya sabemos que es 97,125. Y el ángulo vertical no lo hemos tomado, ahorita lo arreglamos. Y la distancia que hay hacia ese punto, por ahora vamos a darle 806. Ya les digo cuál es la correcta, porque la correcta es la hipotenusa, y ahí estaríamos dándole la reducida. Y que actualice. Como ya teóricamente esto es como decirle al cadenero dónde se tiene que parar, y ya la estación está mirando hacia ese sitio para tomar esos datos. Le voy a dar enter y le voy a decir measure, que es medir. Cuando hago eso me envía a un menú donde yo puedo tomar otros puntos o totalizar, computalizar el dato que acabo de meter. Le voy a dar F4 y él me dice que yo estoy parado en la coordenada 1525, eso es correcto, que hacia el punto que estoy visando se forma un ángulo azimut, un ángulo HZ de 97,1250, eso es correcto. Y observen que la diferencia que me está dando aquí está casi 0.002. Eso es aceptable. Aquí me dio un pequeño margen de error, pues porque no le di la hipotenusa, le di fue un cateto. Ahora, aquí se complica un poquito, pues porque lo estamos haciendo con el simulador. Porque cuando la estación lanza el rayo hacia el prisma, ella automáticamente pues toma esa hipotenusa. No hay que medirla, simplemente lo toma. Si aquí este valor que me muestra está en centímetros, significa que el cadenero no está justo en el punto que le estamos indicando. Tiene que estar de 0.003 hacia abajo. Y me dice que la estación donde yo estoy parado, la altura del instrumento es 1.55 y no me pide ninguna corrección.
está en 0. Si eso me sale de esa manera, significa que mis datos son correctos y que el estacionamiento que le voy a hacer en este momento es correcto. Le digo SEP. Me dice que ese punto ya existe, porque yo ya lo había almacenado. Le digo que mantenga el viejo hold. Y me dice que la estación ya quedó estacionada. Vamos a corregir este valor de aquí, el ángulo vertical, que ese es el que no le hemos dado correctamente, para que se merme. Y vamos a darle la distancia, para que ese 002 pues cambie un poco más. Repito, eso no tendríamos que dárselo si fuera en físico, porque simplemente donde se para el cadenero, la estación hace los cálculos. ¿Qué significa? Cuando el cadenero, el topógrafo o el surveyor lanza el rayo hacia el prisma, aquí se forma una hipotenusa. Y esa hipotenusa es la que nos interesa como la distancia. Y el ángulo que se forma con el cenit es el ángulo vertical que le tenemos que dar a él. Para este ejemplo, el ángulo vertical está de 86,805 y la distancia de esa hipotenusa está de 807. Voy a aumentarle un decimal más. Listo. Y voy a volver a estacionarme, pero ya con los datos de 8075 y 86805. ¿Eso qué tiene que hacer? Pues que el error que me mostró de 2 milímetros debe casi que desaparecer. Vamos a mirar si eso es correcto. Entonces abro la estación. Cuando usted prende la estación, se desplaza a Program, Enter, Station Setup, Enter, F4, Orient with Coordinates, F4. Disculpen, antes de que hagamos eso, miremos las alturas de los instrumentos. Entonces, cuando usted ubica su estación, pues usted tendrá que medir la altura que hay del piso hacia la marca que tiene en un lateral la estación. Y en este caso, esta estación está a 1,55 de altura. Vamos a ver por qué no lo puedo. Ya, ahora sí. Esta estación está a 1,55 de altura. Y el prisma está a 2 metros de altura. Ya tengo la... Bueno, creo que me quedo muy lejos. Ahora sí. A 2 metros de altura. Entonces ya tenemos
altura de la estación, altura del prisma. Y este rayo que se lanza, pues la estación automáticamente calcula su longitud y calcula el ángulo que se forma, todos los ángulos que se forman. Calcula el ángulo cenital, calcula el ángulo horizontal. Y a partir de eso, pues se pueden sacar las coordenadas como lo vimos en un video anterior. Ahora vamos a meter estos datos al simulador para ver qué sucede. Entonces voy en el simulador, nos pregunta ángulo horizontal. Pues el ángulo horizontal es 97.125. Recuerden que ese ángulo horizontal es el azimut, por eso dice aquí HZ. Y el ángulo vertical es el ángulo medido desde el cenital hacia la proyección del rayo que mandó la estación, o hacia el plano horizontal. Y ese fue de 805, disculpen. Y el slope distance es la pendiente, y la pendiente nos dio 8.075. Entonces ya le di los datos. Aquí se los estoy dando manual porque esto es un simulador, pero en la vida real pues se lo estaría dando la posición del cadenero. Ahorita hacemos un ensayo poniendo el cadenero en otro sitio y miramos qué valores salen. Entonces, como ya metí los datos, le digo un date que actualice. Me voy a Station Setup, Enter. Me voy a Setup Station, Continuous. Escojo Orient with Coordinates, Continuous. Se supone que el punto lo tengo grabado, lo busco, es el D4, Continuous. Bajo la altura del D1, es la altura de la estación, 1.55. Entonces le digo F3 que es Input. El primer menú del 1 al 4 está con F1, el 1 está con F1. Me corro hacia la derecha, el 5 está con F2, el 5 es el F1, el 5 está con F2, el 5 es F1 y Enter. Ya tengo los datos, delta 1 y altura del instrumento 1.55. Le doy F2 que es continuar. Él me pregunta, bueno, ¿hacia qué punto voy a mirar? ¿Cuál es el target o punto destino? O mira atrás, que le llaman también. Pues es un punto que yo tengo guardado en una lista, lo busco, se llama D2, le doy Continuous. Entonces me dice, el D2 está a 1.50, pero resulta que el D2 yo lo tengo a 2 metros de altura. Entonces le doy Enter, le doy Input ahí y coloco el 2 está con el F1, el 2 es F2 y Enter. Entonces mire que él me muestra la distancia que está acá, vertical, que fue la que yo le metí. Como eso es correcto, lo que está aquí ya es correcto, pues le voy a dar Measure, que es medir. Y le digo que compute, que haga el cálculo con lo que tomé. F4. Entonces ya él viene acá y me dice, mire, usted está en la estación de 1, su altura del instrumento es 1.55, su coordenada es la 15.25, eso es correcto, yo estoy en la 15.25, y el ángulo azimut es 97.12.50, sí, eso es correcto, es 97.12.50, y me paso a la siguiente página y me dice que la altura del prisma está a unos de 1 está a 1.55, es correcto, que no hay que hacer corrección, dio 0,
ya no hay, ya está dando 0, miren, aquí ya ni siquiera me marcó nada de corrección. ¿Por qué? Porque esos son los valores correctos. Como no me está marcando en este punto de acá, no me está marcando nada de corrección, significa que el cadenero está en el punto exacto que le indicamos, que teníamos en una placa o en un mojón. Al darle SEP, le estoy diciendo que se quede con ese valor, que mantenga el valor viejito, y ya la estación queda lista para empezar a tomar todas las medidas que necesitemos a partir del D1. Ya todo va a ser medido a partir de ese punto. Por eso decimos que la estación está estacionada. ¿Estacionada en dónde? En esta coordenada. Y cuando lo amarramos acá, lo que hicimos fue verificar que esa coordenada corresponde. Vamos a hacer un ejercicio de que vamos a suponer que el cadenero se equivocó por X o Y motivo. Y lo vamos a posicionar en otro sitio. Supongamos que el cadenero no nos prestó atención y se fue y se paró acá, en este punto. ¿Eso qué implica? Entonces, implican varias cosas. La primera, que el ángulo horizontal que la estación nos va a dar es el ángulo que se va a formar de la estación hacia donde esté el cadenero, hacia donde está el prisma. Si lo miro en planta, ese ángulo azimut es el que voy a marcar aquí. Que en este caso está de 67,986. Ese sería el nuevo azimut que nos estarían marcando. ¿Qué otra cosa? Resulta que como él se fue para ese sitio y se lanzó el rayo hacia ese sitio, pues el ángulo cenital pues va a variar. Vamos a ver qué tanto varía. Y aquí nos marcó, bueno, lo marqué al revés, nos marcó 86,365. Ya lo roto para que quede bien. El ángulo cenital nos marcó 86,365. Y la distancia del rayo, que eso lo toma internamente la estación, hace sus cálculos, pues marcó, vamos a medir cuánto marcó. Ella tomaría este nuevo valor. $7097. Como estos datos los toma automáticamente la estación de acuerdo a la posición del cadenero, pues vamos a mirar a ver qué sucede. Vamos a la estación, le decimos que, como tenemos que indicarle dónde está el cadenero, pues mire, el cadenero está con un ángulo horizontal de 67,986, que fue este nuevo ángulo que salió horizontal o azimut. El ángulo vertical 86,365. 86,365.
365. Y la distancia en pendiente 7.097. Un day, actualice. Vamos a Program, Enter. Vamos a Station Setup, Enter. Vamos a F4. Vamos a Orient with Coordinates, F4. Le decimos que nuestra estación está, que busque el punto D1, Continuous, que ese punto está a 1.55 de altura, que es la altura de la estación. Con Enter, F2 para continuar. Que el punto hacia donde queremos mirar es un punto que está en la lista, se llama D2, continuo. Que el punto D2 se supone que está a 2 metros de altura. Enter. Le vamos a decir que mida, measure, y que compute, F4. Y observen lo siguiente, me dice, estoy en el punto 1525, eso es cierto. El surveyor o topógrafo está en el punto 1525, pero dice que hay un desfase de 980.980 de desfase, y hay que corregir 29 grados con 13.9. Ese corregir, como está positivo, es hacia la derecha. Entonces vamos a mirar qué pasaría si si esta línea que se proyectó hacia acá la giráramos, estos 29, 13.90. 29, 13.90. Él está diciendo que donde el topógrafo está, tiene un desfase de punto 980. Vamos a ver para dónde es el desfase. Si yo mido en planta la distancia que hay horizontal entre este punto y este punto, bueno, esto donde está tomando el precio, 1.40, y vamos a rotar la línea a los a rotar la línea a los 29, 13.90. Si yo le digo rotate, este señor, significa que el cadenero no está en la posición que es, y está diciendo que a partir de esa coordenada lo rote hacia la derecha 29, 13.90, 29.1390. Observen que cuando lo rotamos 29.1390 quedó sobre la línea que debería estar él. Y observen que la distancia que hay de aquí, la distancia que hay desde el punto donde debería quedar girándole esos 29 grados hasta el punto donde él debería llegar, es de punto 979, que es la información que nos dio acá. Él está diciendo, mire, debe desplazarse punto 980, 2 milímetros, y tiene que girarse positivamente 29.1390 para poder llegar al delta donde necesitamos pararnos. Entonces, ¿qué pasa? Uno le diría al cadenero, no, córrete que ese punto no es. Ahora, pues se supone que este punto estaría marcado con
podría estar marcado, ya les muestro como que podría estar marcado así, con una placa en el piso, una placa metálica o un mojón, o podría estar como están muchos de la universidad, que están marcados con, bueno, hay algunos con placa y otros están marcados con pintura. Aquí, ¿sí? Mira, algunos están sobre unos mojoncitos, otros están marcados ahí con pintura y hay un clavo ahí en ese punto. Entonces, pues técnicamente no tendrían por qué perderse con respecto al punto donde se quieren ubicar. Pero si no, si hubiéramos perdido la marca, pues habría que decirle al señor que se gire un poco. Pues él empieza a correr. Si volvemos a tomar la medida, vamos a mirar qué pasaría si este señor llega ahí. Digamos que no se corrió todo lo que queríamos, sino que se corrió ahí arbitrariamente. Vamos a hacer lo que se corra, por ejemplo, hasta aquí, hasta por ahí. Digamos que se corrió hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él se corre hasta ahí, pues vuelve y se toma la medida, que en este momento seguirá dando la misma distancia y el mismo cenital, pero el que cambió va a ser el ángulo horizontal, porque ya se desplazó un poco más hacia la derecha. Entonces vamos a ver el nuevo ángulo de cuánto sería. Este nuevo ángulo sería de de 85,575. Entonces vamos a calcular con esa nueva posición qué estaría pasando. Entonces venimos a la estación, le decimos los nuevos datos. El ángulo horizontal ya sería 85,575, y vuelvo y recalco, esto lo toma él automáticamente donde se pare el cadenero. Aquí tenemos que escribirlo pues porque es un simulador. Sigue siendo el mismo ángulo vertical y sigue siendo el mismo slope distance. Actualizo, me voy para Station Setup, me voy a F4, escojo Orient with Coordinates, quiero que esté en el D1, eso es correcto. Continuo porque la altura es 1,55 y el punto hacia donde voy a mirar está en la lista, es el D2. Continuo, tiene 2 metros de altura, eso es correcto. El ángulo vertical es de 86,3, es correcto. Entonces le digo measure, que mida, y que con esa nueva medida haga los cómputos. Y ya me está diciendo aquí que se tiene que seguir corriendo a .98, pero observen que el ángulo que ya tiene que desplazarse es 11,55 grados. Si esa persona se desplaza 11,55 grados, llegaría en línea con el punto D2. Y estando en línea con el punto D2, si se desplaza positivamente, o sea, se aleja del sitio, .980, llegaría a la posición. Miren que si yo tomo el ángulo entre este punto y este punto, es el 11,55. Y si yo hiciera un círculo del centro de este al vértice donde está el prisma, donde está el bastón pues en el piso, lo que me falta es de aquí hasta acá. Entonces vamos a mirar en planta esa medida cuánto sería. De aquí esta intersección hasta acá
punto 978 y él está diciendo que se desplace punto 980. Tenemos 1 milímetro de diferencia. Y de esa manera, pues espero quede claro el concepto de orientación con coordenadas, Orient with Coordinates, y los datos que la estación nos arroja para poderlas interpretar adecuadamente.